dentro de la 10ª región, y aparte de la región, todo lo que eso significa, la educación, todo lo que detrás de ella está, ¿no es cierto?, y todo lo que significa para el futuro de la región. Lo primero, comentarles que en la 10ª región hoy día tenemos 3 polos importantes de educación superior. Yo estoy hablando en educación y hablo de la educación superior. En mi cargo primero como presidente de la Corporación Puerto Montt Superior, que integra todas las entidades de educación superior de la comuna de Puerto Montt, pero también como rector de la sede de Osorno y de Puerto Montt de Santo Tomás. Y en ese sentido quiero indicar que hay 3 polos, ¿no es cierto?, importantes en educación superior que hoy día se están desarrollando. Uno más incipiente, que es Chiloé, que debiera tener, ¿no es cierto?, y tomar una importancia muy relevante en el futuro. Puerto Montt como lo más grande hoy día, y Osorno, ¿no es cierto?, la provincia de Osorno, que también, y en particular la comuna de Osorno, donde también tiene una importancia importante en educación superior. Hoy día estamos hablando que Osorno alrededor de 15.000 estudiantes en educación superior, con todo lo que eso implica en términos de docentes, ¿no es cierto?, desarrollos tecnológicos, etc. Puerto Montt estamos hablando de un promedio de 25.000 estudiantes, con varias instituciones de educación superior, lo mismo que en Osorno. Y en Chiloé un poquito menos, ¿no es cierto?, está bastante menor, digamos, pero estamos hablando de 2.000. En total, podemos decir que la 10ª región cuenta hoy día con más de 42.000 estudiantes y en crecimiento en educación superior, lo que nos pone en un nivel muy importante si nos comparamos con otras regiones. Yo creo que eso es importante porque además somos una región nueva en educación superior. Cuando ustedes hablan de las fortalezas, ¿no es cierto?, las oportunidades, las debilidades, las amenazas que nosotros podemos tener, yo creo que somos jóvenes y como jóvenes tenemos una visión de futuro muy larga en educación superior, y en ese sentido creo que nuestra gran fortaleza es justamente esa, de que nuestros estudiantes de enseñanza media, ¿no es cierto?, que están egresando, están prefiriendo quedarse en la región. Además que una de las grandes fortalezas que tenemos es que en el muy corto tiempo todas las entidades, no voy a hablar de universidades porque también hay centros de formación técnica muy importantes, institutos profesionales y universidades, por eso voy a hablar de educación superior en general, tienen yo creo que una batería ¿cómo se llama?, de carreras que es envidiable, digamos, para cualquier región. O sea, nosotros somos competitivos hoy día en el número de carreras y en el tipo de carreras que necesita la región para poder desarrollarse en el futuro. Y eso es muy importante. Y cada año estamos, ¿no es cierto?, ampliando esta batería de carreras y nuevas oportunidades para que los estudiantes de la región se queden acá. Y uno de los temas fundamentales, y yo creo que ahí era el tema más débil que podíamos tener, era que no había, ¿no es cierto?, una institución, o las instituciones de educación superior funcionaban en forma muy separadas unas con otras, y hoy día con la corporación hemos intentado, ¿no es cierto?, generar un sistema que nos permita atraer a los estudiantes, que los estudiantes no se vayan de la región, lo que es muy relevante, y tener como una meta, ¿no es cierto?, de llegar en Puerto Montt por lo menos, llegar a unas 30.000 estudiantes en educación superior en el futuro, dentro de este plan, ¿no es cierto?, estratégico y mejoramiento del plan estratégico regional. Lo mismo debiera pasar en Osorno, ¿no es cierto?, aumentar en aproximadamente 1.500 estudiantes más, y eso significaría que la región se pone en un lugar de privilegio desde el punto de vista de la cobertura que estaría dando a los estudiantes, ¿no es cierto?, egresados de educación media, pero también a muchos
ex estudiantes, ¿no es cierto?, de educación médica hoy día están trabajando y que ya egresaron hace mucho tiempo. Hoy día más del 40% de los estudiantes que ingresan a nuestras aulas, ¿no es cierto?, en general, son estudiantes de mayores de 25 años. Por lo tanto, se están abriendo unas puertas muy relevantes para que todos puedan, ¿no es cierto?, incorporarse a la educación superior y poder cumplir ese sueño tan importante y además de eso, ser un aporte significativo al desarrollo regional. Yo creo que esas son desde el punto de vista de la región, yo creo que eso es importante. Pero también hay otros temas que me gustaría tomar desde el punto de vista de lo que hacen las universidades, que es esta, aparte, ¿no es cierto?, de esta formación de capital humano, que es fundamental para el desarrollo. Yo no veo ningún país desarrollado, ¿no es cierto?, con situaciones distintas a la educación como un polo o un foco fundamental para desarrollarse. Y junto con eso es la investigación, es decir, qué hacen, ¿no es cierto?, las instituciones de educación superior y en este caso las universidades en particular, el tema de cómo están desarrollando, ¿no es cierto?, en la región la investigación. Yo creo que también ha habido un avance muy grande y dentro de las oportunidades que tenemos, yo creo que las universidades acá van a seguir generando información muy relevante para el desarrollo. Y yo quiero entrar un poquito, ya que los temas más fundamentales de la zona son la acuicultura, por una parte, ¿no es cierto?, la agricultura, que son como focos clave, ¿no es cierto?, y el turismo también, aparte del desarrollo cultural, el patrimonio, ¿no es cierto?, que también son otros temas fundamentales. Pero en el caso de la investigación, y ahí yo el mensaje que doy para este plan estratégico, el caso de la investigación en acuicultura especialmente, yo creo que tiene que ver mucho como cuáles van a ser, ¿no es cierto?, el aporte que va a ser para la repoblación de especies en nuestra zona. Nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que el sector artesanal es fundamental, es el más grande que existe a nivel nacional, existe en esta región de los lagos. Aquí está, en todos los sectores tenemos grandes áreas, ¿no es cierto?, de pesca artesanal. Sin embargo, los recursos son escasos, cada vez más escasos, y creo que uno de los propósitos que debiera tener este plan estratégico es justamente cómo vamos a desarrollar, cómo vamos a repoblar esta costa que está tan explotada. Y una de las formas es justamente hacer no proyectos de repoblación, sino que programas de repoblación, programas de largo plazo. Y cuando hablo de programas es porque cualquier trabajo que se haga en investigación es de largo aliento, no hay investigaciones de corto aliento. Yo creo que eso es un tema que hay que empezar a tomarlo muy en cuenta cuando las universidades, ¿no es cierto?, y cuando los programas de ayuda económica que existen desde el punto de vista estatal o gobierno regional, ¿no es cierto?, o gobiernos nacionales, debiéramos pensar en proyectos de largo plazo o programas más que proyectos para poder llegar a un término importante de cada uno de ellos y no llenemos, ¿no es cierto?, los anaqueles con lindos libros, pero que al final no generan, ¿no es cierto?, lo que queremos, que es justamente una investigación aplicada y que tenga resultados. Yo creo que ese es un tema que yo quería tocarlo desde el punto de vista de la educación también, porque es una cosa importante. Y el otro punto que es importante para el desarrollo en el tema educacional es dar cuenta de lo que dice nuestra nueva ley de educación superior, ¿no es cierto?, que salió ahora en mayo del 2018, que habla de la articulación. Yo creo que un tema fundamental también, hoy día tenemos muchas instituciones de educación superior en la región, las posibilidades de articular carreras, ¿no es cierto?, y que un estudiante de una institución pueda seguir sus estudios en otra, o verticalmente o transversalmente también en su misma institución. Yo creo que es un tema que debemos desarrollar y debiera ser parte de nuestro plan. Ahora voy a volver a donde debiera partir en la educación,
yo creo que todavía la región no nos ha tomado mucho en cuenta de la importancia que tiene la educación superior en la región. A pesar de que está, ¿no es cierto?, en los planes, el plan estratégico, ¿no es cierto?, regional, lo nombran, pero yo creo que aquí hay un tema que es muy importante. Hoy día se mueven, ¿no es cierto?, 42.000 estudiantes en la región todos los días. Eso es una economía silenciosa, que le llamo yo, una economía que está moviendo todos los días el sistema en cada una de las comunas donde se desenvuelve. En las tres áreas fundamentales, que es Castro, Ancud, digamos, en Chiloé está un poco dividido, pero en Puerto Montt y Osorno, el 40% de los estudiantes proviene de otras comunas y de otros lugares que no son las propias donde está instalada la institución. Por lo tanto, hay un movimiento relevante de estudiantes, ¿no es cierto?, que circulan diariamente y que mueven la economía. Hay muchas cosas en ese tipo, yo hasta aquí lo dejo y cualquier pregunta seguimos conversando. Sí, gracias Eugenio, me parece una base súper interesante para la conversación. Me gustaría mucho saber cómo, Francisca, tú ves, a propósito del tema que que acaba de plantear Eugenio, a ti que te toca trabajar en temas de cultura con jóvenes, en las distintas iniciativas, ¿cómo ves tú el tema, digamos, ahora del lado del eje más cultural, digamos, en términos de estas fortalezas regionales de las que estamos hablando? Primero que todo, agradecer la invitación y, o sea, sorprendidos también, dejar en claro que es la primera vez que nos invitan pensando en esto, en incorporar a la cultura como nosotros apelamos a un eje transversal, la cultura como un eje transversal de desarrollo territorial. ¿Por qué? Porque cuando dejamos de entender la cultura como entretención y goce, logramos entender que la cultura se vincula con la salud a través de el bienestar y la calidad de vida, se vincula con el patrimonio, se vincula con la diversidad, se vincula con la economía, que como decía Eugenio también, la cultura ha estado escondida, pero de ahí puedo contar datos, pero somos una economía alternativa que no es extractivista con el medio. Aparte de eso, la cultura se vincula con la planificación urbana, con la gobernanza. Entonces, cuando tomamos la cultura como un eje transversal y entendemos un poco de esta multiculturalidad de nuestro territorio, qué es lo que tenemos que relevar, nuestro patrimonio material e inmaterial, cómo entendemos también que esta identidad se da a través de este territorio que es insular, de borde costero, cordillerano, rural y urbano, y cómo nosotros ponemos en valor todo esto que tenemos y también le demostramos a la ciudadanía o formamos a la ciudadanía o le damos luces a la ciudadanía a través del arte y de la cultura de cuál es nuestro entorno y cómo la cultura la construimos entre todos, porque si yo estuviera sola en mi territorio, te aseguro que todos tenemos claro que sería súper complejo desarrollar. Y lo que hay que entender es que la cultura es una inversión y no es un gasto, porque la cultura, aparte de estar ligada al arte, está ligada a la creatividad, fomenta la competitividad regional, ¿cierto? Tenemos un capital humano que ahora ha sufrido mucho por la pandemia también y por la falta de acceso a recursos y cómo se cae lo de nuestra audiencia y cómo hemos tenido que cambiarnos al formato digital para poder estar presentes. Pero la cultura es parte de la integración regional. O sea, para poder innovar en nuestra región tenemos que saber qué debemos preservar también. Y como dices tú, tenemos 10 años, la cultura, 10 años para pensar se ve largo, pero en realidad en un trabajo estratégico no es tanto. Y nos queda pensar cómo vamos a preservar nuestro medio ambiente. No tenemos más, es lo que tenemos, ¿cierto? Hay que cuidar, como nuestra provincia de Palena, que es pristina también y tiene su cultura propia, deberíamos estar con altos criterios también de cómo se maneja. Y así lo mismo con Osorno, Yanquihue, Chiloé. La cultura ha tenido a nivel regional un desarrollo amplio en los últimos 10 años también, pero no por eso salimos de la precariedad también. Hay que entender desde ahí, insisto, que una vez que hartas autoridades locales han entendido que la cultura no solo es entretención y goce, sino que también agrega valor a la ciudadanía, al entorno, ha cambiado la visión y hemos podido tener un trabajo también a través de todo el proceso, ¿cierto? Lo que está pasando cívicamente. Balmaceda también tiene un compromiso de educación cívica y de pensamiento crítico con los jóvenes a su libertad y somos responsables parte de la educación también. Y así es como lo que decía Eugenio, hemos logrado
entender el término de colaboración y a través de varias redes estamos presentes y hemos podido incorporar y interponer o interpelar con temas que son necesarios para nuestro desarrollo y tener una región sostenible de aquí a 10 años. Si es que lo logramos, que todos tenemos ganas en conjunto. O sea, yo creo que relevar también que tener a los pueblos originarios de educación, cierto fomento de industria aquí presente, al arte y la cultura no es menor y son ejes transversales que debemos tomar en cuenta para el desarrollo de nuestro territorio. Gracias, Francisca. A propósito, Joana, usted que ha realizado tanto trabajo ahí con las comunidades y he visto que en el último tiempo en un par de proyectos importantes del lado de la cuestión ambiental, etcétera, ¿cómo lo ve usted este momento y en términos de su accionar, qué fortalezas le ve usted a la región? Bueno, Mari Compuché, soy Joana Coñovecar, ¿cierto? Yancapani, yo vivo en la isla Yanchit, en la comuna de Gualaihue, en este momento estoy acá en mi comunidad, en la isla Yanchit, y estaba escuchando muy atentamente lo que decía don Eugenio y doña Francisca. Y desde la perspectiva de los pueblos originarios de la región de los lagos, es bien interesante cuando hablamos de este FODA, que tal vez que para nosotros las comunidades indígenas es un término tal vez que no lo entendemos mucho, no lo conocemos. Pero, como decía Francisca también, la región de los lagos yo creo que ofrece para todas y todos un territorio mayormente verde, ¿cierto? Tenemos un territorio bien verde, con harto bosque nativo, con harto mar, con hartas cordilleras, volcanes y mucho atractivo, digamos, que es nuestro, que está aquí en la región de los lagos. Y yo creo que una de las principales cosas que deberíamos hacer quienes vivimos en esta región es que valorizando el territorio desde la perspectiva verde, cómo planificamos también un desarrollo que sea sostenible y que sea sustentable, partiendo por una real participación ciudadana. Es decir, que realmente las comunidades, las personas que vivimos en la región de los lagos podamos tener una participación real y efectiva en la ejecución de los proyectos extractivistas que hay en la región de los lagos. Entonces, cuando ponemos el territorio como nuestra gran casa y la empezamos a ordenar y a conocer quiénes viven y quiénes van a vivir en esta casa, es súper interesante ver cómo los modelos de planificación desde la ciudadanía son una oportunidad de conversación y una oportunidad en algunas comunas de generar una gobernanza. La debilidad, yo creo que aquí podemos concretar quizás todos que la principal debilidad que tiene la región es el centralismo, lo que viene desde Santiago mandatado a las regiones y sobre todo a las regiones últimas de Chile, la región de los lagos, qué sé yo, Aysén, Magallanes, ¿cierto? Viene todo mandatado desde Santiago y la verdad que eso siempre va a ser para todos digamos, el freno de este desarrollo que quisiéramos planificar en la región de los lagos, pues todo viene desde Santiago, tal vez don Eugenio ahí, no sé si los planes educativos también vienen centralizados, no hay una mirada regional, ni mucho menos comunal, ni nada de eso, o sea, viene todo de Santiago, recién estaba viendo, por ejemplo, a propósito del COVID, que pasamos a la fase 3, entonces eso viene centralizado desde Santiago. No hay una cuestión regional que a propósito de este tema pueda abordar las formas propias que tenemos de vivir en la región de los lagos. Nosotros en Gualaihue tenemos casi la misma condición de Chiloé, tenemos que pasar en una barcaza para llegar acá, entonces siempre se piensa desde Santiago y el centralismo es lo que hoy día yo creo que de alguna manera retrasa las regiones, ¿ya? La amenaza que vemos nosotros las comunidades indígenas a propósito de todo este mundo verde en el que vivimos es el extractivismo, digo, el poder extractivista que se ha posicionado en la región de los lagos. En algún momento se hablaba, ¿cierto?, de una acuicultura, y en las comunidades costeras vemos la acuicultura, sobre todo la salmonicultura, y acá está con Arturo Clement también, como una amenaza extractivista bastante dolorosa aquí en 10 años más. O sea, vemos nuestros mares con muy poca capacidad
de volver a retroalimentarse de todos estos recursos naturales que teníamos anterior al extractivismo, ¿cierto? En nuestros territorios, Chiloé, Palena, que éramos territorios muy, muy llenos de recursos naturales, qué sé yo, mariscos, muchas cosas. Entonces, cuando se ha abierto la región al poder extractivista, perdón, genera estas amenazas, digamos, al desarrollo de las propias comunidades. Entonces, para mí la mayor amenaza que podemos tener en este territorio, si no logramos, de cierta manera, controlar el poder extractivista, fácilmente nos vamos a comer la región de los lagos en menos de 10 años, ¿ya? Y eso es preocupante para nosotros las comunidades costeras, porque hay industrias que se están haciendo, ¿cómo se llama esto? Avanzando. Por ejemplo, la industria de los cultivos de choritos está avanzando. Es una industria esto hoy día, porque son extensiones tremendas de mar que se han dispuesto para el cultivo de alimentos, claro, pero si no hay una real, ¿cómo se llama? Leyes que realmente ordenen cómo va a ser la forma de la basura que genera estas industrias, la verdad es que vemos con harta preocupación un desarrollo de aquí a 10 años más. Pero creo también que si nosotros como región de los lagos, partiendo de las autoridades políticas de la región de los lagos, tuviésemos la oportunidad de juntarnos a conversar y poder planificar desde nuestra región cómo queremos un desarrollo en 10 años más, yo creo que sería distinto, ¿ya? Pero si seguimos en la lógica que es desde Santiago, donde se ordena todo, yo creo que si no hay en esta nueva constitución un cambio real de poder de las regiones, no sé si vamos a avanzar mucho, ¿ya? Pero principalmente yo creo que la región nos ofrece esta oportunidad de tener territorios mayormente verdes, y yo hablo por la región, por la comuna de Gualaigüe. Nosotros la provincia de Palena tiene la mayor cantidad, me parece, de bosques verdes, ¿cierto? Los que a lo mejor han venido a Gualaigüe conocen perfectamente lo que les estoy hablando. Pero si no logramos tener, ¿cómo se llama? No logramos tener una mesa permanente de conversación y ver cuáles son realmente nuestros intereses, fácilmente en 10 años más estaríamos hablando cómo volvemos a repoblar. Y a mí me duele eso cuando alguien habla de repoblar cuestiones, repoblar el mar, porque eso quiere decir que en los años que tuvimos la oportunidad de haber hecho algunas cosas para evitar que se sobreexploten algunos recursos, no fuimos capaces de hacer nada. No sé si aquí en 10 años más vamos a poder ser capaces de evitar que se siga perdiendo nuestras riquezas naturales. Y ahí también concuerdo mucho con Francisca respecto al que la cultura no se tiene que ver como una cuestión que no tiene sentido. Yo creo que hoy día las culturas que existen están siempre en defensa de seguir revitalizando nuestras propias prácticas locales. Y si eso no se potencia, no se valora, yo diría, ya, porque muchas veces hay muchas cosas que pasan a ser folclóricas, más allá de qué sé yo, por una potencia cultural que está guardando usos, me refiero, no sé, pues a ver, a la práctica. Si hoy día no se resguardan los espacios donde se saca el cunquillo, nunca más van a haber canastos hechos de cunquillo, no van a haber artesanas que desarrollen ese trabajo. Pero ¿cómo evitamos eso? O sea, hoy día uno ve de repente que por el afán de tener tantas casas y tan bonitas, estamos echando a perder los espacios donde hay cunquillo, y no hay una cuestión ahí que frene eso. No hay eso que frene. Entonces, ¿por qué no frena? Porque estamos acostumbrados a querer un departamento bonito, a querer una casa bonita, a querer esto otro, pero no vemos el medio, no vemos la tierra en la que vivimos. Eso. Gracias, Giovanna. Muchas gracias. La experiencia mundial muestra que los países que logran ser más exitosos justamente son aquellos que pueden conciliar ya estos distintos ámbitos que ustedes han puesto sobre la mesa esta tarde, digamos. Yo entiendo que Arturo, usted en su condición de presidente de Salmón Chile, ha buscado y está buscando, digamos, algunas fórmulas para resolver algunas de las cuestiones que hoy día aparecen ligadas a la acuicultura, y no tengo ninguna duda que efectivamente en un accionar conjunto, y precisamente en esta iniciativa de la que estamos participando, que lo que hace es tratar de ver cómo la región se define a sí misma, ¿ya?, para los próximos 10 años, incluyendo obviamente la visión de cada uno de nosotros aquí presentes. Entonces, y que aparecería además como la primera condición
para poder enfrentar de mejor manera lo que ya algunos mencionaron aquí como un problema, que es el centralismo. O sea, si la región no sabe bien hacia dónde quiere marchar en los próximos 10 años, es muy difícil poder conversar con el nivel central o las estructuras estatales nacionales en una suerte de diálogo buscando mejores posibilidades. Entonces, Arturo, me gustaría también que nos diga cómo desde su ocupación, desde su sector, digamos que además todos sabemos aquí que es un sector que aporta de manera importante al Producto Interno Bruto de la región, están mirando lo que viene, recogiendo aquí la opinión que han dado sus colegas panelistas, digamos. ¿Cómo lo ve usted, Arturo? Hola, buenas tardes. Gracias por esta invitación y celebro esta iniciativa porque es súper importante el desarrollo, los planes de desarrollo regional se hagan a partir de la gente de las regiones y no sean ejercicios centralistas como ustedes lo plantean. Yo creo que lo más importante mirando hacia el futuro es que el desarrollo regional tiene que ser sostenible. Tiene que ser sostenible desde el punto de vista socioeconómico, ambiental, cultural, ¿ya? Y donde todo el mundo tenga su espacio, ¿ya? Y una de las fortalezas de esta región es que es bastante diversa. Por lo tanto, si bien la acuicultura tiene un rol preponderante dentro de la parte industrial de la región, también existen un montón de potencialidades que se han ido desarrollando, pero que probablemente en el futuro se tienen que desarrollar más. Está la agricultura, que es probablemente la actividad más tradicional y que va a tener que escalar a otros niveles. Está el turismo, las condiciones naturales que tiene nuestra región son espectaculares, probablemente una de las más lindas de Chile. Por lo tanto, el desarrollo turístico, y no el desarrollo turístico tradicional solamente, sino que también el desarrollo turístico rural, donde se puedan conocer las realidades rurales propias de nuestras regiones y donde también nuestros pueblos originarios puedan mostrar su cultura y sus actividades. Y por otro lado, tenemos actividades también, como lo señalaba Eugenio, el desarrollo que ha tenido en los últimos 20 años la educación como un servicio fundamental. Ahora, lo que sí es bueno también revisar un poco hacia atrás lo que ha sido la experiencia del crecimiento de la región. Yo creo que ha sido un crecimiento absolutamente desbaratado, ¿ah? Donde no ha existido planificación, donde las ciudades están colapsadas. Por lo tanto, yo también creo que es un tema que es súper importante tomar en cuenta, es la planificación urbana y rural de nuestra región. Yo nací en esta región y vivo hace mucho tiempo acá y recuerdo perfectamente cómo eran las ciudades y los pueblos más pequeños. Y si bien ha habido un desarrollo económico que lo celebro, pero también el desarrollo urbano ha sido un desastre, ¿ya? Y habiendo los recursos correspondientes, las ciudades han ido perdiendo su carácter y no ha existido planificación. Yo creo que lo más importante aquí es tener un desarrollo sostenible con una visión de largo plazo y que abarque todos los quehaceres de la vida regional. Comparto plenamente que el centralismo es una enfermedad maldita y tenemos altos costos del centralismo y nosotros como industria lo tenemos, a pesar de que nuestra industria es probablemente una industria absolutamente descentralizada, porque no tenemos nada que hacer en Santiago, ¿ya? Y nuestras actividades están desde la Araucanía hasta Magallanes. Pero lo importante aquí es hacerlo con una visión de largo plazo, con las fortalezas. Dentro de las fortalezas que tiene esta región es la accesibilidad que tiene buenas condiciones de infraestructura, es fácil moverse, excepto en la provincia de Chaitén, que también es una provincia súper olvidada. Uno para irse de Puerto Montt a Chaitén se demora 5 o 6 horas y si tuviera que hacerlo en forma sin los transbordos correspondientes, creo que no deben ser más de 200 kilómetros la distancia y uno se puede demorar 5 o 6 horas a Chaitén, que es la zona más aislada que tenemos. El resto tiene muy buenas condiciones de accesibilidad. Pero en general
desde el punto de vista nuestro, nosotros también queremos hacer del desarrollo de nuestra industria una industria sostenible, ¿ya? No somos una industria extractiva, pero sí queremos ser muy sostenible, queremos respetar el medio ambiente, queremos aprender lecciones del pasado y colaborar en forma integral al desarrollo regional. Gracias, Arturo. Hay numerosas preguntas que están entrando por las distintas vías con que estamos comunicados con la audiencia nuestra. Respecto al tema educación, acá un participante nos pregunta cuáles deberían ser los campos profesionales que más pudieran permitirle a la región desarrollarse. Digamos. No sé si Eugenio puede responder a esto. Mira, yo creo que... para que se queden los jóvenes en la región, dice, porque el auditor aquí tiene temor que una vez que efectivamente cumpla con su formación universitaria, no tenga que abandonar la región. Yo creo que la región, como dice Arturo, como dicen los panelistas en general, es una región que se va desarrollando. Nos falta todavía desarrollo. Yo creo que tenemos muchas posibilidades, tenemos grandes oportunidades y por lo tanto las diferentes... yo creo que lo que le está pasando a la educación superior joven todavía y que tiene como, yo creo que como tarea futura muy potente, es seguir relacionándose primero con la comunidad, ¿no es cierto? Que la comunidad conozca lo que está ocurriendo, que se conecte mucho más fuertemente con la industria. Es decir, hoy día lo que hacen las instituciones de educación superior es conectarse con la industria, tener, ¿no es cierto?, diferentes cuerpos colegiados que son aporte a las instituciones donde les van indicando, ¿no es cierto?, cuáles son las realidades, cuáles son las necesidades de trabajo, cuáles son las necesidades que tienen que tener o cuáles son la formación que tiene que tener el egresado, ¿no es cierto?, los planes de egreso de cada uno de los estudiantes para que se puedan insertar al mundo del trabajo y sea un aporte, ¿no es cierto?, en forma rápida, directa y no tenga un espacio de tiempo de entre el egreso y la búsqueda de su trabajo. Yo creo que ahí hay un tremendo capital que hay que trabajar, que hay que hacer funcionar, y para eso es solamente colaboración, no hay otro camino. Es decir, por una parte las instituciones de educación superior, por otra parte los servicios públicos, por otra parte la industria, ¿no es cierto? Se tiene que trabajar colaborativamente porque es la única forma de que esa pregunta que me acaba de hacer se pueda cumplir. Es decir, la persona que estudia acá, que se queda acá, que egresa, también, ¿no es cierto?, tenga la oportunidad de trabajar. Y yo creo que hay áreas hoy día que son nuevas para la región y que se están dando en forma los últimos años. La fruticultura, por ejemplo, es un tema nuevo para la región que antes no se veía mucho, pero que hoy día ya tenemos, ¿no es cierto?, plantaciones de vides en diferentes partes, tenemos cerezo, ¿no es cierto?, y otro tipo de ¿cómo se llama?, frutas que se están desarrollando en diferentes partes de nuestra región, que son importantes, y para eso necesitamos profesionales, gente que sepa de riego. Hoy día hablamos del sur de Chile, que llueve, que no necesita riego. No es así. Hoy día tenemos grandes problemas con el agua, y en el tema de riego se necesita personas especializadas, ¿no es cierto?, en esas líneas. Y en la línea del turismo lo mismo. Nosotros hablamos hace muchos años que el turismo está el foco, ¿no es cierto?, uno de los focos importantes del desarrollo regional, y yo creo que está en todos los planes de desarrollo de las regiones, de todas las regiones. En esta región, sin duda que las oportunidades que tenemos son enormes. Pero yo me pregunto y le pregunto a cualquiera, ¿cuál es nuestro turismo? ¿Dónde están los focos de nuestro turismo? ¿Cuál es la identidad que tiene la región? ¿O cuál es la identidad que tienen las provincias? ¿O cuál es la identidad que tienen las comunas? Yo creo que hay que desarrollar, ¿no es cierto?, el turismo de ese punto de vista. Hay que desarrollarlo con un foco estratégico, con una metodología
que nos permita invertir y promover, comunicar, hacer un programa de comunicación como corresponde. Turismo de intereses especiales es una palabra general, pero ¿cuál es el foco? El foco va a ser no sé, la pesca deportiva, que tanto se ha hablado y que nunca se ha podido desarrollar, o el trekking, ¿no es cierto?, o la cultura, o el patrimonio, algo, o la gastronomía, o muchas de ellas, ¿no es cierto?, que tienen. Yo creo que en este plan también es importante, porque en base a eso, la educación también se dirige. Cuando uno tiene un foco, ¿no es cierto?, una estrategia que te dice el camino para dónde ir, todo se tiene que encaminar, toda la región se tiene que encaminar, ¿no es cierto?, a poder cumplir con ese plan estratégico. Y eso yo creo que es muy importante. Muchas gracias, Eugenio. Conectando con esta pregunta, hay una pregunta específica que es para Francisca, que dice, ¿cuáles deberían ser áreas de la cultura que usted considere que deberían estar recogidas en la próxima estrategia? Es bien específica, pero en general a lo mejor puede... Adelante, por favor. Más que áreas específicas, o nosotros hablamos de las expresiones, cuando hablamos, ¿cierto?, de la música, las artes escénicas, es apelar a entender la cadena de valor de la cultura. La cadena de valor va en eslabones, empieza por la formación, sigue por la creación de obra, pasa a la producción de obra, sigue a la promoción y circulación, y de ahí el último eslabón, que es el que siempre tenemos problemas, es el de la comercialización. Los últimos años se ha entendido el arte en general o la economía ha podido levantar los índices de economía creativa, entender que ya hay criterios, indicadores, ¿cierto?, que nos dan a conocer, como por ejemplo, no sé, últimamente el gasto total de gobierno en cultura del presupuesto que tenemos a nivel país es solo el 0,3%. La UNESCO recomienda tener el 2% de inversión en cultura para un país. Asimismo, si habláramos de la empleabilidad, la industria salmonera, ejemplo, tiene 70.000 trabajos de empleabilidad directo e indirecto a nivel país. La industria creativa a nivel nacional tiene 148.000. Entonces, al final hay que entender que el arte y la cultura, la creatividad, son parte del fomento productivo también de la región. Si tuviéramos que potenciar, yo potenciaría todas las áreas, pero hay que entender también que para potenciar todas las áreas, debemos potenciar la cultura y la educación. Cuando hablamos de cultura y educación, hablamos que el arte como un contexto para enseñar, la educación artística, el pensamiento crítico, que todo esto debería estar articulado en las escuelas. Existen algunos programas a nivel ministerial, ¿cierto?, tanto del Ministerio de Educación, pero no logran atender a toda la diversidad de escuelas rurales y urbanas que tenemos a nivel regional. Con Balmaceda Arte Joven hemos tenido la oportunidad de trabajar en las 4 provincias de nuestra región y podemos reconocer los diferentes niveles de desarrollo artístico, cultural y creativo que tiene cada provincia. Así que si es así, si tú me preguntas cuáles serían las áreas, yo creo que son todas, incluyen la música, la literatura, las artes escénicas, las visuales, todo lo que tiene que ver con el patrimonio inmaterial también. Y no me podías hacer elegir entre una. Y yo creo que también con la academia quedamos al debe, solo la Universidad de Los Lagos tiene las carreras de pedagogía con mención en artes visuales y música. No existe una opción de especialización después de posgrado, de magíster en el área. También hay una falencia bien grande a nivel regional que tiene que ver con la academia con la comunicación. Cada vez que hemos asistido, ¿cierto?, a reuniones que son vinculantes para poder pensar cómo desarrollamos la región, tenemos un problema que la carrera de comunicación no ha existido nunca. Entonces siempre llegan profesionales de fuera a poder transmitir lo que pasa. También hay que entender que la cultura genera el relato de nuestra región, ¿cierto? Cuando queremos tener un relato de la región, cuando decimos para dónde va a ir el turismo, que dónde quiere ir, cuál es el relato que nace de esos territorios, también viene arraigado de la cultura que tenemos aquí. Entonces, desde ahí me pasa también, yo creo que hay que llegar a que estos 4 ejes que estamos aquí hoy podamos tener una gestión local democrática, una gestión colaborativa e integral. También me queda mucho la duda y me gustaría mucho apelar a que si pudiéramos lograr la articulación y la colaboración real de la industria salmonera con respecto a lo ambiental y lo social, no solo lo económico. ¿Qué pasa con los entornos de las salmoneras? ¿Qué pasa con respecto al impacto ambiental que han tenido? Sabemos, como decía el señor Clement, que van
van tratando para no cometer errores del pasado, pero quizás ahora también es hora de pensar, de tener, de crecer y pensar cómo hacemos realmente que estas industrias sean sustentables y no solo sostenibles, con todo, digamos, con la sociedad y con la ciudadanía. También me pasa con la industria inmobiliaria. La industria inmobiliaria, lo que hablaba de los junquillos, de viene, hace, pero también cuando construimos estos nuevos microterritorios dentro de nuestros territorios, ¿qué pasa con los usos y costumbres de esos nuevos barrios, de esas nuevas poblaciones, de esa nueva gran infraestructura inmobiliaria? Ahí es donde la cultura tiene que estar presente. ¿Qué va a pasar con el reciclaje, con el manejo de todo eso también? Hay que entender que si hablamos de preservar nuestra cultura, de la suralidad que tenemos, con este crecimiento inmobiliario viene mucha gente de fuera, bienvenidos sean, pero hay que entender cómo nos movemos. Y ahí también hay un concepto que es súper importante que se llama conciencia cultural, que es cuando logramos tener como un pilar, un canal fluido de comunicación intercultural. Y ahí es cuando apelamos, insistiendo que la cultura, ¿no es cierto?, no es solo arte, no es solo la entretención, es cómo culturalmente nosotros logramos comunicarnos con la ciudadanía y poder traspasar estas nuevas visiones que queremos tener de estrategia regional, que realmente sean vinculantes con lo que está pasando. Entonces, eso me pasa un poco, que quería dejarlo ahí, que no quería no mencionarlo, porque también son temas que me llaman la atención. Con respecto a lo ambiental, por ejemplo, no sé si todo el mundo entiende que nuestro medio ambiente ya es un patrimonio y que debemos estar dispuestos a cuidarlo y a preservarlo, y que quizás la conectividad hacia Chaitén no es la mejor, pero quizás sí podemos mejorar algo, pero mantenerlo así, porque es parte de la esencia de ese territorio, que contenga esa flora y fauna nativa, que es un resguardo para nosotros como región. Y también llevar algunos ejemplos, como no permitir el ingreso de más forestales en la región, evitar los monocultivos, etcétera. Hay gente mucho más experta que yo en esto, pero esos son temas culturales de los cuales nosotros podemos llegar a la ciudadanía, metiéndolos en la conciencia también, y que todos los que estamos aquí pudiéramos articular este tipo y realmente levantar una estrategia que se aplique. Gracias. Gracias, Francisca. Antes de darle la palabra a Joana para a ver cómo veía el tema de la compatibilidad, por ejemplo, entre ciertas formas de turismo y los valores culturales y patrimoniales de las comunidades, les quiero comentar a ustedes, queridos y queridas panelistas, el resultado de una primera encuesta en línea mientras ustedes hablaban y conversaban. Además de las preguntas que han ingresado, se aplicó una encuesta preguntando a los participantes, a los oyentes y a los televidentes, si se puede usar esa expresión, de esta webinar, cuál es el área de desarrollo más importante sobre la que debería enfocarse la región en este horizonte 2030. Y les doy aquí los porcentajes: fomento productivo 19%, salud y educación 11%, sustentabilidad y medio ambiente 54%, arte y cultura 3%, bienestar social y comunitario 8%, democracia y gobernabilidad 5%. Obviamente esto no significa, Francisca, a propósito de lo que acabas de decir, que ese 3% ponga la cultura en último lugar. Lo que significa es que hay personas en la audiencia que consideran importante que la cultura, el arte, esté, digamos, de alguna manera Yo recogido. logro entenderlo, y por eso entiendo también que es necesario invertir, porque cuando a la cultura se le exige profesionalizar, por ejemplo, si a un sector se le exige, ¿qué se hace? Se invierte para poder profesionalizar. Es lo que pasó con la salmonicultura hace 20 años atrás. Cuando se seleccionó como un área de fomento productivo, pasa lo mismo. En este minuto quizás no es tan valorado, pero todos entendemos de qué se trata también, y es parte de entender que la cultura es una inversión y no un gasto. Sí, bueno, ahí tenemos una tarea enorme como país, ¿eh? Porque a propósito del presupuesto del próximo año, digamos, habría muchísimo que discutir allí, no solo en el tema educacional, sino también en el tema cultural, digamos. Joana, ¿cómo ve usted el tema de la compatibilidad entre los valores, el patrimonio y todo lo que su agrupación y usted misma, digamos, han defendido con algunas formas de turismo que... Y pregunto esto porque en muchos lugares pareciera ser como que el turismo es la herramienta, pero también, como ya alguien lo dijo en el panel, tiene distintas formas de operar. Entonces, ¿cómo ve usted ese juego, digamos, ahí entre la defensa del patrimonio, la defensa de la cultura, de los valores tradicionales, etcétera,
que sabemos que además debidamente instalados en una ecuación positiva, digamos, nos pueden aportar muchísimo a la hora de buscar nuevas formas de desarrollo. ¿Cómo usted esa dupla, digamos, protección, por decirlo de alguna manera, cultural, patrimonial, versus desarrollo turístico en alguna de sus formas? Bueno, a ver, chuta, es bien interesante la pregunta. Bien interesante porque, si bien es cierto, muchas comunas de la región están apostando hoy día por tener un desarrollo turístico sostenible y sustentable, y para eso se van trabajando planes de acción comunales o intercomunales en algunos casos. Yo creo que, yo creo que finalmente somos las comunidades las que, bajo nuestra autodeterminación, definimos qué se puede compartir desde el turismo y qué se reserva, ¿ya? Finalmente, lo que hemos visto nosotros en este último tiempo acá en Gualeguay, y yo creo que a lo mejor en Chiloé puede pasar, no lo sé, es que hoy día la cultura mapuche vende. ¿Vende en qué sentido? Vende en que si hay una cabaña o un complejo de cabañas que tiene un nombre mapuche, la gente logra entender de que a lo mejor es un emprendimiento mapuche y vamos para allá porque el nombre vende. A veces nosotros no estamos muy de acuerdo con eso, porque finalmente se utiliza nuestro pueblo o los pueblos originarios de Chile para una cuestión comercial. Pero a la vez también yo creo que todos estos desarrollos que tienen que ver con el turismo y la participación de los pueblos originarios o las comunidades campesinas parten, digamos, por la forma que las comunidades también quisiéramos, digamos, apostar por esta actividad. O sea, aquí yo creo que la autodeterminación es fundamental. Finalmente cada uno decide qué es lo que puede colocar, digamos, a propósito del turismo, qué es lo que puede aportar. Yo creo que al final todas las comunidades tenemos cosas que no son turísticas y otras que sí. Y entre esas cosas que pueden ser turísticas, tal vez puede ser algunas cosas que tienen que ver con arte. ¿En qué sentido? En que yo creo que en buenas partes al menos en las partes que yo he visitado, sobre todo Chiloé, hay una mezcla ahí de una actividad que puede ser turística, pero que tal vez es muy cultural. Enseñar oficios a las nuevas generaciones, a quienes nos visitan, también es interesante, porque estamos mostrando que somos una cultura viva. No somos una cultura que está en un museo, sino que estamos vivos y podemos compartir ese conocimiento que hemos heredado. Entonces, eso ya es la autodeterminación propia de una comunidad o de un grupo de personas que deciden exponer un tema X para compartirlo, ¿ya? Yo creo que aquí puede ser sostenible tanto el turismo como en las comunidades, siempre y cuando se respeten ciertos criterios o ciertas cosas que no queremos nosotros compartir. Pero sobre todo, cómo convivimos en el territorio. En el territorio, no solamente llevándolo a tierra, sino en el territorio conjunto. Y eso nos llama, yo creo, a crear instancias de conversación. ¿Eh? No es una cuestión aquí que esté mandatado, que sí tiene que ser, sino yo creo que todas las comunas tienen esa oportunidad de poder conversar respecto al tema turístico, respetándonos y viendo cómo es compatible una cosa con otra. Pero creo que la base de todo esto es el diálogo para poder llegar a acuerdos que sean fructíferos para todos, no sé. Por eso creo que es interesante este tema, o sea, siempre en esta dinámica es interesante ver cómo nos juntamos todos y llegamos a consenso. Y conversar es la mejor opción. Toda la razón, Joana, y por eso les vuelvo a agradecer a los 4 panelistas la voluntad de estar participando en esta actividad, digamos. Arturo, ya vio que entre la preocupación principal de los que están asistiendo a esta actividad aparecía el tema del medio ambiente y la sustentabilidad que usted también nombró y mencionó, digamos, entre sus preocupaciones. Ahora pensando en estos 10 años que va a abarcar la nueva estrategia, desde su punto de vista, ¿cómo ve el tema en el sentido de los esfuerzos que la región en su conjunto, pero en particular, digamos,
algunos sectores de la economía deberían hacer para tratar de mejorar, digamos, el resultado final de todo lo que hacemos, no solo en esta región, en general en el país, digamos. ¿Cómo ve usted, digamos, esta preocupación importante de las personas respecto de lo ambiental y que siempre hay que, de alguna manera, buscar equilibrar con otra preocupación que también es importante y significativa, que muchas veces tiene que ver con el empleo? Entonces, ¿cómo desde su mirada ve esta combinación entre, bueno, el empleo, el crecimiento económico, pero por sobre todo la necesidad de garantizar, digamos, una mayor sustentabilidad desde el punto de vista ambiental? Yo creo que para eso hay que trabajar en investigación y desarrollo y mejorar todas las prácticas productivas. En general, yo creo que el desarrollo tiene que ser basado sobre la realidad socioeconómica regional, ¿ya? Lo cual es muy importante. Tenemos que partir de la realidad de lo que somos como cultura, como naturaleza, como actividades industriales. Y a partir de eso, eh, generar un desarrollo sostenible, no solo para la salmonicultura, sino que para toda la región. Y en ese sentido, un desafío fundamental del mundo es el tema de la alimentación, ¿ya? El tema de la alimentación, vamos a ser 10.000 millones de personas para el 2050, o sea, casi 3.000 millones de personas más, y con el crecimiento de la población sumado al crecimiento de las clases medias en el resto del mundo, la demanda por alimentos va a ser brutal. Por lo tanto, el estrés sobre los sistemas productivos va a ser enorme. Y ahí, aunque haya muchas críticas a la acuicultura es lejos la industria de alimentación de proteína más sostenible que las demás. Es mucho más sostenible desde el punto de vista medioambiental que lo que es todo el desarrollo de producción animal en tierra. Y ahí, lo cual no significa que podamos mejorar mucho en el futuro. Yo creo que tenemos desafíos nosotros, tenemos desafíos en que tenemos que ver cómo minimizamos los impactos medioambientales. En específico, estamos en un trabajo de cómo reducir el consumo de antibióticos. En los últimos 3 años lo hemos reducido casi un 30%. Y estamos trabajando con el Monterrey Bay Aquario en un proyecto para que para el 2025 lo podamos reducir en un 50%, y sabemos que en el largo plazo vamos a tener que producir sin antibióticos. También tenemos que trabajar cómo producir la remediación de los fondos marinos, que es otro problema que tenemos, ¿ya? Y ese es un trabajo que estamos haciendo con ciencia, investigación y desarrollo. Hoy día lo que hacemos es dejamos descansar los sitios durante un tiempo. Algunas veces no es insuficiente y tienen que descansar más, pero tenemos que ver cómo aplicar tecnología para producir la remediación y el menor impacto sobre los fondos marinos. Tenemos que mantener los entornos limpios, eso es algo fundamental. Y ahí hay un tema cultural. Nosotros hace muchos años que estamos con proyectos de limpieza de playa desde la región de Aysén y la región de los lagos. Hemos hecho esfuerzos gigantescos por la limpieza de playa. El tema del Plumavit es un drama. Nosotros no usamos Plumavit, en general el Plumavit es usado en la mitilicultura. Sin embargo, nosotros hemos hecho esfuerzos importantes en muchos sectores de la región de los lagos en limpiezas de playa, pero el uso del Plumavit en la mitilicultura es un problema y genera una contaminación costera indudable. Nosotros también tenemos que hacernos cargo de eso, ¿ya? Por lo tanto, tenemos desafíos importantes, los cuales tenemos que hacernos cargo, no podemos decir que no vamos a impactar, porque cualquier actividad industrial genera un impacto. Lo que tenemos que hacer es minimizar el impacto, ¿ya? Y poder utilizar las fortalezas que nos genera la región para poder también ir mejorando en todas nuestras prácticas productivas. El tema de los escapes de peces es otro problema también, ¿ah? Y imposible no desconocerlo. Y hemos tenido eventos indeseados en los últimos 2 años dramáticos que nos parecen que no deben ocurrir. Estamos expuestos a condiciones de tempestad, condiciones, pero tenemos que mejorar la ingeniería para que esas cosas no ocurran, pero también, siendo bien honestos, es súper difícil decir que eso no va a ocurrir nunca más. También tenemos que investigar más para ver efectivamente cuáles son los efectos de esos escapes de peces. La gente
dice que los salmones escapados depredan todo lo que hay. Al menos en las últimas investigaciones que han habido, del 100% de los peces escapados no se encontró ningún alimento distinto que sean pellet. Entonces, pero tenemos que estudiar mucho más, y es parte del desarrollo. Y así como Francisca señalaba que la inversión en cultura es tan mínima, en investigación y desarrollo también es un poco lo mismo. En Chile se invierte un 0,38% del PIB en investigación y desarrollo, y ahí si queremos lograr y ser un país desarrollado, sostenible, definitivamente tenemos que invertir mucho más en investigación y desarrollo, y ahí nosotros como industria tenemos un desafío importante y que tenemos que tratar de lograrlo también sobre la base del conjunto de universidades que hay regionalmente y poder generar una base de investigación y desarrollo que tenga que ver con el desarrollo regional. Así que eso es mi opinión. Muchas gracias. Les comento, queridos panelistas, que muchas de las intervenciones del público aquí en el chat apuntan a reforzar algunas de las ideas que ustedes han planteado. ¿Ya? En algunos casos se habla de que la estrategia lo que permite es liberarnos de la proyectitis, es decir, que una suma de proyectos no hacen una estrategia regional, que al revés, digamos, una carta de navegación como la estrategia debería de alguna manera ser el telón de fondo contra el que se diseñan después los proyectos necesarios para avanzar, digamos. Y curiosamente, un número importante acá pregunta cómo los panelistas verían la región a 10 años conectando los sectores que ustedes representan. ¿Ah? Es decir, ¿cómo se imagina la región a 10 años más integrando, dice aquí alguien, la cultura, la educación superior, la economía desde la sustentabilidad, el arte, etcétera? Entonces, me llama mucho la atención esta pregunta porque la audiencia lo que nos está diciendo es no solo que bueno que tengamos a 4 representantes aquí de 3 ámbitos que a veces dialogan poco, a veces no dialogan, a veces dialogan como en esta oportunidad y muy bien, pero que a las personas que nos ven y nos escuchan les hacen pensar en una visión común, que finalmente es el gran desafío de la estrategia. Entonces, no sé si alguno de ustedes quisiera referirse a esta visión a 10 años mezclando su propio sector con los otros que aquí están representados. ¿Ya? Algo ha salido en las intervenciones previas, pero les doy la palabra en este sentido. Bueno, a ver, para mí sería un sueño, digamos, fantástico, sería maravilloso poder juntar no solamente las 4 áreas o 5 áreas. Yo creo que la región es mucho más que esto, es mucho más que lo que podemos nosotros estar hablando. Yo creo que es muy importante en la estrategia, yo no sé ahí, cuál es la descripción de la misión y de la visión que se tiene respecto de la región. Para poder hacer la estrategia uno tiene que partir por esa base básica. Entonces hay un diagnóstico que uno debiera, ¿no es cierto?, tener muy en claro, que es cuál es nuestra misión como región, qué es lo que queremos, ¿no es cierto?, qué es lo que nos proyectamos en nuestra visión a futuro. Y yo creo que teniendo esa base, debiéramos establecer esta modificación, estas mejoras, ¿no es cierto?, a la planificación estratégica regional de desarrollo. Y esa planificación estratégica de desarrollo debiera ser gravitante en la fijación de pocos focos de trabajo. A veces uno cuando hace una planificación estratégica y de desarrollo genera, no sé, un montón de cosas, digamos, y al final o lo hace bien en una, o lo hace más o menos en todas, o lo hace mal en todas. Entonces, definir, ¿no es cierto?, si aquí hay 4 áreas, digamos, decir, bueno, y si queremos que estas 4 áreas sean el foco principal de la estrategia, bueno, generar dejarlas como unos focos definidos y en cada uno de esos focos definidos hacer los proyectos que correspondan. 1, 2, 3, 4, 5 proyectos por área, digamos, no sé. Y el presupuesto que tiene la región, ¿no es cierto?, enfocado 100% a esos focos estratégicos y a esos proyectos estratégicos que van a cumplir, ¿no es cierto?, van a generar, ¿no es cierto?, la respuesta
y el cumplimiento de la estrategia. Si no, sería muy difícil, porque independiente de que uno pueda hablar hoy día separadamente, para poder unir esto, tiene que estar integrado en la estrategia. Y cuando uno trata de salirse de esta estrategia, independiente de la flexibilidad que siempre una estrategia tiene que tener, pero cuando uno se trata de salir de esto, bueno, que haya, ¿no es cierto?, algunos escudos, ¿no es cierto?, algunas redes que nuevamente te vuelvan, ¿no es cierto?, a este túnel, digamos, de trabajo. Yo creo que a mí me encantaría que todos pudiéramos tener este trabajo colaborativo en conjunto, porque yo creo que las regiones no se inflan como un globo. Uno tiene una cuestión y aparece un cototo y que puede desarrollarse muy bonito, pero que está afectando a otras áreas. Eso es lo peor que nos puede pasar como región. Yo creo que aquí hay que trabajar, ¿no es cierto?, en una forma bien colaborativa, bien apoyadora, y que tenga, ¿no es cierto?, esta posibilidad de interconexión, de interrelación, de articulación entre las diferentes formas. Gracias. Gracias, Eugenio. La región no somos nosotros, dice usted, es mucho más que se refiere a las 4 áreas que están representadas aquí. Bueno, efectivamente, entre el público hay incluso gente que nos ha preguntado cómo dialoga esta estrategia con el próximo o la próxima gobernadora o gobernador regional. Entonces, ahí lo que les tengo que comentar es que efectivamente con Heinz y el equipo del gobierno regional hemos estado pensando, y en algún momento vamos a invitar a un diálogo a todos quienes aspiran a dirigir los destinos de esta región en esta nueva modalidad, digamos. Respecto de visión y misión, justamente esta actividad yo creo que es la primera de varias que nos van a permitir definir esa visión a 10 años y la misión, digamos, de este instrumento y del propio gobierno regional en ese marco, digamos. Así es que consideramos que esta es una primera aproximación para ese trabajo de definición estratégica que tenemos que hacer, digamos. Y en cuanto a los focos de trabajo, yo creo que ahí el gobierno regional tiene muy claro que efectivamente hay que concentrarse en algunos focos. De hecho, la estrategia vigente tiene 5 lineamientos importantes y suponemos que la nueva estrategia va a tener un número parecido. Digamos, algunos de esos lineamientos probablemente se profundicen, ¿no? Algunos haya que alterar o aparezca alguno nuevo, pero la idea es justamente poner la energía en lo que aparezca como más sustantivo para conseguir lo que se aspira a conseguir en estos 10 años. Francisca, si te preguntaran lo mismo que yo acabo de preguntar, digamos, a 10 años, ¿cómo ves tú este diálogo entre arte, cultura, economía? Voy a ser bien artista, lo veo utópico pero realizable. Creo que es un sueño que deberíamos llegar, que deberíamos poder dialogar todos en conjunto, buscar impactos y beneficios para la sociedad regional en sí. También creo que tenemos que tener eso regionalista como nuestro y pensar en esta defensa de nuestro territorio todos juntos, de lo que necesitamos, de entender que todos necesitamos mejorar. Como decía el señor Clement, hay cosas, cierto, que más, que menos. En todos los sectores necesitamos profesionalizar, es verdad que falta. Mira, lo importante es que ganas nos faltan, capital humano ya hay. Desde el área de cultura, hace 5 años no habían doctores, ahora hay 10 doctores en arte, educación artística, filosofía en la región que están aportando también al área de la investigación para poder, en el fondo, dar esta sustentabilidad a la cultura y que no se vea siempre tan efímera, ¿cierto? Sino que en realidad, lo que decía yo, ya hay estudios, tenemos criterios, indicadores, tenemos diagnósticos que avalan todo lo que hemos hecho. Entonces, ¿qué más que esperar de que la cultura y el arte y el sector cultural esté involucrado en lo que tiene que ver con la estrategia regional? Y que pensamos y que defendamos nuestro territorio como región de los lagos. Yo soy nacida y criada en esta región, le tengo un amor impresionante y creo que es parte de eso. Y la parte de una estrategia es generar planes de acción, como dices tú, se elegirán los lineamientos específicos que hay que trabajar, pero lo importante es la colaboración, la articulación y tener claro que juntos, públicos y privados, podríamos lograr esto si realmente nos proponemos una estrategia a 10 años.
eso, muchas gracias por la invitación también. Bueno, me parece fantástico el llamado que hace Francisca. Joana, si te invitáramos a lo mismo, a opinar respecto de cómo ver la región a 10 años, tratando de incluir los sectores aquí representados y las preocupaciones que han manifestado los colegas panelistas. ¿Qué nos dirías? A ver, yo creo que aquí me quisiera un poco ir más allá de la región. Yo creo que para nosotros hoy día las comunidades indígenas, una buena parte de los pueblos originarios de Chile, o todos los pueblos originarios de Chile, creemos que tiene que haber un cambio del Estado. O sea, hoy día deberíamos pensar, a propósito de la nueva Constitución, en un Estado plurinacional, ¿cierto? Que haya un reconocimiento real de las comunidades indígenas en la nueva Constitución significaría también de que habría una bajada a las regiones, tal vez con procesos de participación más directas también de las comunidades, precisamente en estas acciones de desarrollo regional. Hay un dicho que dice hoy día, no hay un Estado, no hay un país sin los pueblos. Entonces, ¿por qué en las regiones debiera ser el mismo lema? No debiera haber un desarrollo regional sin los pueblos originarios que existimos y convivimos acá en la región de los lagos. Y desde esa base, ver cómo cada uno de los actores relevantes de la región estamos dispuestos a ceder. ¿En qué sentido? Y que don Arturo hablaba cierto de que hay industrias en la región que de alguna manera también están generando ciertos problemas como es la industria vitícola a través de la basura. Yo lo vivo día a día, vivo en una isla y por esa condición somos prácticamente un vertedero natural. Yo me pregunto siempre hasta qué punto nosotros estamos dispuestos a ceder, ¿ya? ¿A ceder en qué sentido? ¿A ceder en producir menos? ¿En ceder a sacrificar territorios? Entonces, yo aquí en 10 años más veo que es importante el diálogo permanente, un diálogo que sea real, en donde cada uno de nosotros pudiésemos poner en nuestros intereses y hasta dónde estamos dispuestos a llegar o a ceder. Creo también que la educación tiene que enfocarse también a crear educación superior intercultural, porque al final del momento la base de todo también está en la educación, y si no existe una forma de educación intercultural que vaya empoderando los territorios, que vayan empoderando a las personas en pos de defensa de sus territorios, a la larga nada de lo que podamos nosotros hablar hoy día 2020 va a poder ser positivo en 10 años más si no tenemos un proceso donde la educación intercultural también sea relevante en las universidades. Y eso significa que en base a ese concepto vamos viendo cómo nos desarrollamos económicamente, poniendo el territorio primero. Creo que debe abrirse en algún momento también las puertas para que todos podamos conversar, pero no conversar cada 4 años, ¿ya? Porque eso es lo que nos pasa a nosotros, yo creo, que conversamos cada 4 años cuando se va a cambiar un gobierno de cómo queremos los nuevos 4 años de región. Yo creo que aquí tiene que haber la posibilidad de ir conversando permanentemente para ir, qué sé yo, cambiando lo que está mal, mejorando lo que se pueda arreglar, no sé. Ya yo creo que siempre el diálogo entre todos y todas va a ser la parte principal. Ya aquí nadie, yo creo que concebe un desarrollo si no conversamos, ¿ya? Así que eso, ya. Solamente agradecer nuevamente la invitación a conversar. Creo que estos son pero muy buena instancia, en donde cada uno de las invitados y invitadas pueden exponer desde su punto de vista cómo queremos el desarrollo. Nosotros como comunidades queremos que el desarrollo parte porque este Estado, porque Chile reconozca la existencia de los pueblos originarios y de ahí se hace la bajada hacia las regiones, hacia las comunes, a las provincias. Gracias, Joana. Arturo, en la misma línea, digamos, mezclando todos los intereses que están aquí representados, ¿cómo verías entonces esta región a 10 años? Yo creo que lo más importante es que aquí a 10 años la región y los habitantes de la región tengan una mucho mejor calidad de vida como resultado de una estrategia regional armónica
basada en la realidad y en la diversidad de todas las actividades y las personas que existen. Por lo tanto, acá lo que interesa es que exista compatibilidad, que producto del diálogo entre todos los actores se genere. En definitiva, lo que importa es una mejor calidad de vida, y la calidad de vida no tiene no necesariamente que ver solamente con el tema económico, sino que se incremente, que tengamos la mejor educación del país, que el desarrollo de esta educación superior se consolide, y que además de la cantidad tenga alto nivel de calidad, que podamos tener investigación y desarrollo potente asociada a la realidad regional, que la cultura sea tan potente. En general, en Puerto Montt, en Chiloé, tiene una potencia cultural que no ha sido capaz de salir de chispazos, y sin embargo esa riqueza cultural tiene que consolidarse y transformarse en una característica regional. Eso así yo lo veo. Es un proceso que va más allá de las visiones políticas de cada uno, que tiene que ver con un concepto mucho más regionalista. Acá uno primero tiene que ser un habitante de la región de los lagos y después todo lo demás. Así lo veo yo, por lo menos. Yo nací y he sido criado y vivo acá, por lo tanto conozco la realidad regional desde los años 60 en adelante, por eso tengo el pelito tan blanco. eh, Así que he conocido al menos desde la segunda parte del siglo pasado y esta parte bien lo que ha sido el desarrollo regional, que a mi juicio ha sido positivo, pero ha sido extremadamente desordenado. Gracias, Arturo. Bueno, veo que en el panel hay varios ciudadanos y ciudadanas NIC, nacidos y criados por allí. Así que me parece fantástico, porque cuando hablamos de identidad territorial, los geógrafos siempre nos encontramos allí con unos compromisos que son mayores en la medida que esa identidad territorial, digamos, es más fuerte. Vamos a ir cerrando. Tengo 3 cosas que comentarles. Uno, les voy a compartir el resultado de una segunda encuesta en vivo que preguntó cuáles son los desafíos más urgentes para abordar en la región en el horizonte 2030. Le habíamos pedido a nuestros participantes que eligieran 3, un máximo de 3 de una serie alternativa, pero algo nos pasó ahí en la producción de la encuesta, que en realidad pudieron elegir una sola alternativa, pero el resultado nos invalida por aquello, y es el siguiente: creación de puestos de trabajo 4%, fortalecimiento de los sistemas públicos de educación y salud 7%, promoción del desarrollo de la cultura regional 4%, mejoramiento de las condiciones materiales y de infraestructura de los barrios, pueblos y ciudades de la región 26%, implementación de medidas de prevención, mitigación y respuesta ante el cambio climático 30%, promoción del desarrollo de infraestructura para el desarrollo económico regional 22%, modernización de la gestión y transparencia de los servicios públicos de la región 1%. Entonces, más allá de la falla que tuvimos en el diseño, me parece interesante que aquí en la manera en que ellos, los participantes y las participantes, priorizan estas urgencias, de alguna manera también refleja muy probablemente lo que son los problemas que a cada uno les toca enfrentar en su cotidiano, digamos. Lo segundo que les quiero comentar es que vamos a cerrar con 2 momentos. El siguiente momento, que es la presentación de la página web de este trabajo de la Estrategia Regional 2030, ¿ya? Que la va a realizar Diego Irizarry de nuestro equipo, y luego de lo cual le vamos a pedir a Heinz Kuch que cierre esta actividad, digamos, con algunas palabras de saludo desde el gobierno regional. Diego. Diego dice que solo la va a proyectar, así que vamos con la proyección, Diego, y yo puedo ir comentando ahí, a ver cómo funciona nuestro equipo aquí de apoyo.
Bueno, lo que estábamos comentando es que entre las cuestiones importantes para el trabajo estratégico, ya hemos abierto esta ventana, diríamos, yo diría una gran puerta a esta altura, en donde en cualquier momento la ciudadanía de la región puede buscar información, puede conectarse, puede responder las distintas actividades que allí se van a proponer. Para que tengamos en nuestra rutina aquí loslagos2030.cl, que es una página web. Si la puedes poner en modo presentación, por favor. Que es una página web que lo que busca es, como dice aquí, constituirse en un espacio oficial para que todas y todos puedan informarse de este proceso de actualización de la estrategia, respecto del estado de avance, pero también respecto de las actividades, del calendario de actividades que va a tener lugar en los próximos meses. Y también va a servir de repositorio para documentos y distintos productos, incluyendo la grabación de esta webinar, que pueden quedar aquí almacenados a disposición de todas y todos. La siguiente. Lo que estamos aquí buscando es efectivamente incentivar la participación de la ciudadanía, partiendo por una explicación esencial que de alguna manera responde a lo que mencionaba Eugenio en algún momento. ¿Qué es una RD, digamos? ¿Por qué una RD tiene que tener misión, visión, tiene que tener lineamientos, etcétera? Digamos, aquí una explicación de detalle respecto de lo que representa la RD como instrumento de planificación hoy día para una región, sobre todo en el contexto de este avance en el proceso de descentralización que está representado por la elección de gobernadoras o gobernadores regionales, que en el futuro, esperamos no muy lejano, se completará con la última pata que queda por completar, que es el tema de las finanzas regionales, digamos. Se discutió en algún momento en 2019, pero quedó interrumpida la conversación producto de octubre, sobre rentas regionales, que es un tema que no se ha discutido. Ustedes saben mejor que yo que hasta ahora el presupuesto regional básicamente se conforma de transferencias de recursos desde el nivel central. Digamos, no tenemos una ley de rentas municipales ni nada parecido a nivel de las regiones. ¿Cómo se lleva a cabo la evaluación de una estrategia? Ahí también está explicado. Y como ya dije, hay un espacio preferente para noticias recientes que tengan importancia para el proceso y también para que la comunidad en general esté informada de cuestiones importantes que pueden ir ocurriendo mientras se elabora esta estrategia. Por de pronto ahí teníamos el aviso de esta actividad instalado allí. Entonces va a aparecer aquí un calendario donde habrá también invitaciones a distintos eventos que serán en esta modalidad, pero nosotros pensamos que si las condiciones mejoran, es probable que alcancemos a hacer algunas actividades presenciales o semipresenciales. Eso lo iremos viendo en términos de cómo evoluciona la cuestión de la pandemia. La siguiente. Es sobre todo esta página web una forma de contacto con el gobierno regional principalmente, pero también una forma de contacto con nosotros que como consultora aquí, el equipo de la Universidad Católica, vamos a desarrollar ahí en términos de ir apoyando no solo el proceso, sino que ir apoyando también al gobierno regional en la elaboración de este instrumento que, por supuesto, nosotros consideramos de un valor muy importante porque, como dije en algún momento al principio, es uno de los dos instrumentos claves del gobierno regional. Ya vendrá el momento de elaborar un PROT que tenga vigencia a propósito de las últimas modificaciones de la Ley de Gobierno y Administración Regional de enero del 2018. Y entonces, con la estrategia y con el PROT, la región tiene que buscar materializar su sueño, poner en concreto allí lo que como le hemos invitado a ustedes aquí, todos los habitantes quisieran ver construido para este horizonte temporal de 10 años. No sé si hay una más, Diego. Bueno, aquí para llevarse de nuevo en la retina los lagos 2030, el contacto, la ventana, la puerta grande, para que permanezcamos en contacto durante todo este proceso.
presentada esta página web, yo quisiera finalmente reiterar los agradecimientos tanto a Eugenio, ¿ya?, como a Joana, a Arturo, a Francisca, estoy leyendo en el orden que me aparecen en la pantalla, por su tremenda voluntad de participar, pero sobre todo por la tremenda voluntad que han expresado en esta actividad de discutir, de conversar. Lo agradecemos mucho, es en realidad un honor moderar una actividad donde uno ve distintos actores en una disposición tan positiva de participación y de colaboración para un desafío que es de todos y de todas. La estrategia de la región no es del gobierno regional, aunque la lidera y es el responsable, por supuesto, menos es una estrategia del equipo de la Universidad Católica que está apoyando, en realidad es el instrumento de desarrollo de todos los habitantes de la región de los lagos. Así que dicho esto, yo les agradezco, me despido de ustedes y dejo a Heinz Kutsch del gobierno regional, quien es el responsable en términos de la contraparte y yo diría aquí entre comillas el dueño de este proceso tan bonito que estamos empezando con esta actividad. Heinz, por favor. Gracias, Federico. Muy buenas tardes. Bueno, nada más que yo vibro con esto, estoy vibrando con ustedes. Hoy día hemos aprendido bastante de ustedes cuatro, les agradezco su tiempo. Y comentarles que, bueno, ustedes ya lo saben, pero tenemos muy buenas noticias. Buenas noticias porque hemos comenzado un proceso de descentralización tremendo, estelar. Estamos viviendo un minuto único. Vamos a elegir nuestro gobernador regional próximamente, que va a asumir el 11 de junio. Y posteriormente a eso podemos pedir competencias para tener nuestra propia autodeterminación de para dónde queremos ir y cómo queremos lograrlo. ¿Qué más descentralizador que crear y construir nuestra propia estrategia de desarrollo y pedir nuestras propias competencias? Por eso yo los invito a todos ustedes que sigan con nosotros en este proceso de confección, de creación de nuestro futuro, de la estrategia de desarrollo regional de los lagos. En los talleres que vienen ahora en enero, vean la página web cuando van a ser y seamos constructores de nuestra región. Así que los dejo cordialmente invitados a seguir en este proceso que es de todos nosotros. Para finalizar, le quiero dar las gracias a todos ustedes, a nombre de nuestro intendente, don Harry Jürgensen, que nos puede estar presente hoy día, agradecer a los panelistas haber dado casi 2 horas de su tiempo, y muchas gracias, Joana, Francisca, Eugenio, Arturo. Muy agradecido. Gracias. Muchas gracias, Hans, y gracias a los fieles participantes que hasta ahora nos acompañan en un número significativo, tanto en la vía de la reunión de Zoom como por Facebook. Así que muchas gracias a todas y todos y nos seguiremos viendo en los próximos meses. Que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico. Muchas gracias, Hein. Me despido también de todos los panelistas. Muchas gracias. Gracias, saludos. Gracias. Un gusto conocerla. Ya nos veremos por ahí. A seguir cuidándonos.